Bueno, lo veíamos, ahí la presidenta argentina termina entonces esta medianoche, no queda prácticamente nada a su periodo. En su última actividad en público señaló que el trabajo sigue con más fuerza que nunca y además la mandataria no va a asistir, como lo veíamos también, a la ceremonia de cambio de mando ahí del presidente electo Mauricio Macri. Ahora, queremos profundizar en estos temas ahí con el docente de la Universidad Alberto Hurtado, Marcelo Cabarose, que le damos la bienvenida por estar a esta hora junto a nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, a media hora del cambio de presidentes. Sí, no, nada, 29 minutos ya para que se produzca esto. Algo histórico, pero ¿qué tanto puede repercutir que un gobierno como el de Mauricio Macri se inicie de la forma como se está iniciando y que Cristina Fernández termine su periodo como lo está terminando? Yo creo que sobre Macri el efecto a corto plazo va a ser beneficioso, porque me parece que la manera en la cual Cristina Kirchner eligió traspasar el mandato es una manera que no la beneficia en relación a la oposición. Pero creo que el punto esencial ahí, y que es el juego de Cristina, tiene que ver con el juego interno, porque ahí apareció recién en la entrevista que hizo el corresponsal de ustedes en Buenos Aires, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Y Aníbal Fernández fue la razón por la cual el peronismo perdió la elección presidencial y perdió la elección de gobernador de la provincia de Buenos Aires, de que él fue candidato. Y Aníbal Fernández había sido seleccionado por Cristina Fernández. Esa selección, ese efecto que tuvo sobre la derrota del peronismo, es el temible pase de cuentas que creo que tiene miedo Cristina Fernández que se le pase dentro del peronismo. Y me parece que de algún modo las movidas de Cristina estos últimos días, estas últimas horas, en parte tienen que ver, sí, con la escasa química que tiene con Macri, pero la razón principal no es su relación con Macri, sino su juego interno dentro del peronismo que teme perder, y es posible que lo pierda, precisamente porque el grueso del peronismo, algunos en voz baja y otros en voz alta, dicen que ella es la culpable de haber perdido una elección que el peronismo tenía ganada 2 meses antes de la elección. Y con eso entonces uno, ¿qué puede esperar? ¿Un peronismo que esté más pendiente de cómo reinventarse y de cómo pasar la cuenta a Cristina Fernández, o un peronismo que va a estar pendiente en este caso de lo que haga o no haga Macri? No, yo creo que va a quedar pendiente de lo que haga Macri, pero mi sospecha, aunque nunca se puede esto decir con exactitud, es que Cristina Fernández va a pasar un poco al costado y que la pelea interna dentro del peronismo no va a ser en relación a Cristina, sino el juego entre las 2 o 3 figuras fuertes que hay dentro de ese peronismo, algunas emergentes, algunas ya de viejo cuño, y que van a disputar. Algunos que están dentro del peronismo oficialmente, como el gobernador de Salta, y otros que están fuera del peronismo oficial, el importantísimo gobernador de la provincia de Córdoba, que le hizo perder la elección presidencial al peronismo, porque el Macri ganó por 600.000 votos, y en Córdoba, que es una provincia que tiene el 8% del electorado, el peronismo perdió por 900.000 votos. Ese gobernador, que es un gobernador peronista, que está saliente en este momento, es alguien que va a entrar en el juego del peronismo. Y después está el otro peronista disidente importante, que fue Sergio Massa, que sacó el 20% en la primera vuelta, que tampoco es cristinista, y me parece que en torno a esos personajes es donde se va a dar la lucha interna dentro del peronismo. Y de esa lucha yo creo que el miedo terrible que tiene Cristina es quedar al margen, o quedar como un personaje relativamente secundario. Ahora, enfocándonos por ejemplo ya en Macri, que a todo esto mañana a las 12 que ese es otro hecho histórico, que entre las 12 de la noche de hoy y las 12 del día de mañana hay un presidente transitorio, por decirlo de alguna manera, hasta que asume Mauricio Macri. El presidente provisional del Senado, exacto. Claro, que va a ser también parte de la historia por la situación que se está dando. Pero si nos enfocamos directamente en Mauricio Macri, ¿cómo se ve los primeros meses o el primer año de mandato de Mauricio Macri? Porque hay algunos que ya están señalando, por ejemplo, que el movimiento de principalmente los piqueteros, que han sido históricamente, han pedido muchísimo a los gobiernos y que en este caso podrían estar en contra del gobierno de Macri. Claro. Ya se está hablando que eventualmente podría haber un aumento de ese movimiento que eventualmente le juegue una mala pasada a Mauricio Macri. ¿Están así como para estar en estos momentos estar hablando de eso? Sí, yo no sé si los piqueteros. Yo creo que Macri se enfrenta con un problema a cortísimo plazo y con un problema a mediano plazo. El problema a cortísimo plazo son el desastroso estado de las cuentas públicas y de las cuentas externas. Es un problema que efectivamente no se va a poder resolver de todo, pero que resolverlo medianamente es un desafío importante que va a afrontar Macri en los próximos 2 o 3 meses.
Y una vez superado eso, si es que lo supera, se enfrenta con un problema más grave que no son los piqueteros, yo creo, sino más bien dos tramas muy complejas de la sociedad y la política argentina que Cristina Fernández y el kirchnerismo no hicieron nada por desarmar, a pesar que en el discurso sí se lo dijo. Una que es la trama de jefes locales, territoriales, políticos, policías corruptas y bandas del narcotráfico. Esa trama es una trama muy densa, sobre todo en las dos grandes urbes argentinas, el Gran Buenos Aires y el Gran Rosario. Desarmar eso es un gravísimo problema. Y después hay otra trama que uno puede decir, la primera es la trama de los pobres, porque son los pobres los que están metidos en esa trama y son las víctimas. La otra trama que hay que desarmar también es la trama muy opaca de la colusión entre un Estado que ha sido muy corrupto, no en los últimos 12 años, sino que viene desde antes la corrupción, y grupos empresariales asociados a esa corrupción, que tienen que ver con los servicios públicos de energía, transporte, comunicación, concesiones de rutas de obras públicas y demás. Bueno, esa trama que ya existía antes del kirchnerismo ha aumentado, yo diría, casi exponencialmente durante el kirchnerismo. Algunos de los potenciales beneficiarios de esas fueron también parte del círculo de Macri. El propio padre de Macri, Franco Macri, era parte de alguna manera de esa trama. Bueno, entonces, tener que atacar esa trama en su opacidad es un desafío importante para alguien como Macri, que viene de una familia que está ubicada en ese espacio de la sociedad argentina. Entonces, pero eso es un tema de corto plazo también. Pero ¿cómo se desarrolla en un corto plazo pensando en que supuestamente Macri es quizás la gran esperanza y luz para una cantidad importante de la población argentina, sobre todo los mismos pobres que ven en él un cambio en el modelo económico, pero por otro lado también sabemos la cantidad de subvenciones que existen en Argentina y que va a ser un tema importante que él va a tener que retirar, va a tener que quizás recortar una serie de cosas que van a repercutir justamente en esa misma gente que busca en él un cambio. ¿Cómo va a trabajar en eso sin considerar esas tramas que usted mismo estaba señalando? Bueno, ese es un dilema muy grave. Usted está planteando exactamente un dilema muy grave que enfrenta Macri, porque por un lado, efectivamente, algunos de los subsidios, algunas de las subvenciones que reciben los más pobres no van a ser interrumpidas, ha dicho, pero van efectivamente a ser manejados supuestamente de manera más transparente. Eso va a implicar que muchos de los potenciales beneficiarios van a caer. Ese es un problema. Pero al mismo tiempo está la cuestión de que si no hace eso, tampoco ataca el problema gravísimo que afecta a los pobres. Y yo creo que es la razón principal por el cual muchos de los pobres votaron a Macri, que es el tema de seguridad. El tema de la seguridad pública en las villas miserias, en las callampas, en los sectores más empobrecidos de las grandes ciudades argentinas, es una razón, yo diría, primordial por la cual mucha esa gente que tradicionalmente votaba por el peronismo, votó por Macri. Entonces, en ese sentido, como usted ha planteado, hay una contradicción ahí, porque tiene que hacer algo con el tema seguridad, tiene que hacer algo con el tema de atacar esa trama muy densa de corrupción y al mismo tiempo tiene que de alguna manera racionalizar, transparentizar todo el tema de los subsidios, muchos de ellos subsidios muy bien dados, pero algunos muy opacos y muy corruptos, manejados de una manera muy clientelar, que benefician a muchos sectores pobres, pero al mismo tiempo una buena tajada de eso se ha quedado en la red política y eso es lo que hay que corregir sin que los beneficiarios sean perjudicados. Manejar eso requiere mucha cintura política, mucho olfato político y hay que ver si Macri y sus equipos lo tienen, ¿no? Eso es un interrogante. Ahora, aprovechando que está acá con nosotros, le quiero hacer la siguiente pregunta, porque, a ver, la presidenta Bachelet empieza ya quizás algunas de las medidas que había puesto dentro de su programa de gobierno a regularlas. Vemos lo que ocurre en Argentina, vemos lo que pasa en Venezuela. Keiko Fujimori en Perú está tomando fuerza. La crisis que hay en Brasil en estos momentos. ¿Qué está pasando con los gobiernos en general en Latinoamérica? ¿Se está viendo algún cambio, algún fenómeno? Todas estas cosas que están sucediendo, ¿se pueden extrapolar a un gran fenómeno latinoamericano que eventualmente nos está llevando a un cambio en las formas de llevar los gobiernos en este pedazo de continente que ha tenido tantos problemas durante los últimos años? Yo le diría que hay un dato fundamental para América Latina que afecta a todos los gobiernos y que eso afecta a gobiernos de izquierda, a gobiernos de derecha, que es el hecho de que el precio de los exportables latinoamericanos, sean el cobre, la soya, el café, el hierro, el petróleo, todos han caído dramáticamente.
y que no hay ninguna perspectiva que en el plazo inmediato se recuperen. Ese es un dato que de alguna manera afecta a todos. Ahora, dentro de ese proceso general, me parece que sí que cabe distinguir algunos casos en los cuales el manejo de esa situación ha sido un manejo efectivamente más o menos razonable y otros en los cuales no se han manejado razonablemente la cosa. Yo diría que quizás paradojalmente un ejemplo de los que lo ha manejado muy razonablemente viene de los llamados de izquierda, Evo Morales, mientras que otros gobiernos llamados de izquierda o bolivarianos o revolucionarios, como es el caso de Venezuela, lo han manejado pésimamente. Entonces yo creo que la cuestión tiene que ver con eso, más que con un cambio de giro, de signo, de pasar de un llamado populismo de izquierda a gobiernos más conservadores. Creo que eso no es el fenómeno, no es el fenómeno. Además, en el caso peruano que usted citaba, la verdad que las diferencias entre lo que es efectivamente Ollanta y lo que puede llegar a ser Keiko, que creo que no va a ser presidente en última instancia, porque al final en el Perú todos se juntan en contra de Fujimori, esa diferencia es muy tenue, ¿no? O sea que, para concretarle, no creo que haya un giro así continental para nada en el caso sudamericano al menos, ¿no? Le queremos agradecer haber estado junto a nosotros a esta hora para haber tocado estos temas. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes, además a pocos minutos de un cambio histórico, en la Argentina, minutos, ¿no? No queda nada, 18 minutos. Exacto. Listo, que esté muy bien, ¿eh? Buenas noches. Chao. Bueno, nosotros hacemos una pausa cuando son las 11:42 y regresamos ya dentro de poco con más noticias.